Nocturno, un espacio donde les ofrecemos importante información, entrevistas y opinión, bajo la conducción de Leonidas Castro. Bienvenidos. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Soy Leonidas Castro, aquí estamos en un programa más de Diálogo Nocturno por Radio I99 y I99 Digital, por supuesto. Gracias a quienes están en nuestra sintonía, cerrando ya la jornada, una jornada bastante movida, con mucha información, por supuesto. Ya hay nuevo viceprefecto acá en la provincia del Guayas. Hoy fue electo con 28 de los 33 votos posibles, pues unanimidad. Faltaron 5 de los consejeros delegados en el Consejo Provincial del Guayas. Pues finalmente Carlos Encalada es el nuevo viceprefecto de El Guayas. Fue electo por unanimidad y a partir pues de la terna que presentó la prefecta Marcela Aguiñaga. Pues esta elección se ha enmarcado en lo que dice pues el COTAC, ¿no?, en la normativa vigente, y pues se ha señalado de que Carlos Encalada ha dicho con sus nuevas palabras, pues las primeras palabras que ha dado es que va a seguir trabajando para dar continuidad a la provincia del Guayas, lo que tiene que ver con el agro, la vialidad y por supuesto en gestión de riesgo, a propósito del fenómeno El Niño, que le va a poner mucho énfasis en este tema. Así que ya hay nuevo viceprefecto y como hemos conocido, pues a partir del próximo 14 de mayo va a convertirse en el nuevo prefecto de la provincia del Guayas, y luego pues el Consejo Provincial deberá reunirse para elegir a una viceprefecta por el tema de la paridad de género. Así que ya hay un nuevo viceprefecto, Carlos Encalada, acá en el país. Entre otras noticias, pues bueno, el Fondo Monetario ha aprobado ya también casi los $400 millones en este nuevo tramo de crédito que tiene para el Ecuador por cerca de $4.000 millones. Con ello pues se están cumpliendo las metas, y el gobierno del presidente Daniel Noboa hoy recibe esa noticia que va a ser aprobado, ya va a ser entregado al Ecuador estos casi $400 millones. Entre otras noticias, pues el presidente Daniel Noboa, según la encuesta de Comunicaliza, ha llegado casi al 50% de la aprobación de los ecuatorianos. Hasta ahora hay el 47.7% de la aprobación ciudadana obtiene su gestión en base a los desafíos que ha enfrentado el gobierno nacional, pues en seguridad, economía y gobernabilidad. Con ello, pues en este escenario político, como sabemos que es bastante complejo y fragmentado, pues el presidente mantiene esa hegemonía en su gestión. La ciudadanía pues está respaldando aquello, según esta encuesta de Comunicaliza, 47.7% el apoyo popular, y por supuesto llegar a los 50% no es tan fácil en este momento de una situación que vive el país. Ahí está, pues obviamente con ello se da la aprobación al gobierno nacional. Pues vamos a esta hora también continuar con el programa con una entrevista. Tenemos ya justamente a esta hora de la noche al economista Ramiro Crespo, analista económico. Economista, buenas noches, le saluda Leonidas Castro, gracias por estar con nosotros. Hay varios temas, quiero empezar con que el anuncio del Fondo Monetario Internacional, la entrega de casi $400 millones al Ecuador en este nuevo desembolso, justamente por cumplir las metas. El crecimiento incluso por parte del FMI ha sido ampliado para este año. ¿Cómo ve estas decisiones, estas medidas, justamente lo que ha hecho la gestión del gobierno nacional y este desembolso que aprueba el FMI? Muy buenas noches, gracias por la invitación. Saludos a la audiencia. Me parece una gran cosa, especialmente tomando en cuenta de dónde viene el Ecuador. El Ecuador en los últimos años ha tenido un altísimo riesgo país, un altísimo costo de deuda, una dificultad de ir de vender en los mercados internacionales, y unas relaciones más o menos con el fondo. Se han mejorado en los últimos años estas relaciones, y la entrega de los 400 billones es parte de un plan integral con el fondo que va de acuerdo con ciertas reformas. Claro. Entonces, lo que el directorio del fondo está diciendo es: el Ecuador está cumpliendo con lo que hemos acordado, sigamos adelante. Entonces, eso da gran confianza a los inversionistas internacionales. Cuando digo inversionistas, me refiero a bancos, fondos de inversión que invierten en deuda, pero también a inversionistas directos que podrían ya invertir en nuevos proyectos. Entonces, eso mantiene la confianza de los inversionistas internacionales,
ayuda a mejorar el riesgo país. Hay que recordarle a la audiencia que el riesgo país es la diferencia en tasas de interés entre lo que paga el gobierno de los Estados Unidos y lo que tendría que pagar el Ecuador en un bono similar. Lo que tratamos de que sea lo más cercano posible para pagar casi lo mismo que paga el gobierno americano algún día, porque eso nos reduce notablemente el costo de la deuda, pero adicionalmente sirve como un índice. Los inversionistas tienen muchos lugares donde invertir, no se complica mucho la vida. Entonces, primero van a haber síntomas como el riesgo país. El riesgo país, alguna vez el presidente Correa dijo que era irrelevante, que era una entelequia. El riesgo país como un termómetro. Es básicamente, dice si el paciente tiene fiebre y cuánto tiene fiebre o no tiene fiebre. Y si uno ve que el termómetro, que no es del enfermo, solo es el termómetro, es un análogo, está alto, sencillamente uno no se acerca por si acaso. Lo mismo pasa con el riesgo país. Si el riesgo país está muy alto, ni le miran al Ecuador. Entonces, eso es, en general, es un notable progreso y estamos encaminados bien. Economista, en el tema de las metas que está cumpliendo el gobierno nacional, tenemos un precio del petróleo bastante alto en este momento y por supuesto el gobierno también tiene que importar los derivados del petróleo, consecuentemente también a un costo elevado. Tiene que cubrir también ahora el déficit al menos por 2 meses más del subsidio al diésel, a los transportistas. ¿Qué opciones tiene el presidente Noboa allí en medio del aumento del precio del petróleo, aunque se ha reducido un poco en los últimos días, que estaba por encima de los $100, pero de todas maneras tiene que cumplir todavía con un subsidio al transporte público? ¿Cómo manejarlo? ¿No? Antes, si no hubiera habido el desbarajuste que ha habido en las empresas estatales, entre ellas Petroecuador, y la corrupción, por cada 7 barriles de crudo que exportábamos, importábamos un barril de derivados, gasolina, diésel, etc. Ahora la relación es mucho menor. Por cada 1,7 de barriles de crudo exportados, importamos un barril de derivados. Entonces, en este momento, el Ecuador está siendo favorecido con un precio de WTI que está volátil porque mucho depende de lo que diga Trump, de si se ataca o no Irán, de si se abre o se cierra el estrecho de Hormuz. Pero en este momento está en 90 y algo y está más alto que lo presupuestado. Entonces el Ecuador está recibiendo un mayor ingreso. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Estamos viendo que no hay diésel. El Ecuador dice, y creo que puede muy bien tener la razón, que se debe a la demora de 7 días de un barco por todos estos problemas. Muy creíble, ¿no? Pero ese diésel más caro, el gobierno sí lo puede pagar porque tiene la ventaja todavía del alto precio del petróleo. Entonces, lo que el presidente tiene que continuar con su política de cada 2 meses ajustar el precio, de no subsidiar en lo posible y ir cada vez más reduciendo el subsidio, pero ahora tal vez tendría ganas, digamos, de que se aumente el precio de los derivados del petróleo, pero como la norma es cada 2 meses, lo puede bien mantener y eso va a dar tranquilidad. En cuanto al diésel, es una pena, pero no queda más que esperar porque las circunstancias mundiales son fuerza mayor, en otras palabras. Entonces, lo importante es que se mantenga una estabilidad
una predictibilidad en lo que se va a hacer y que no estemos tratando de adivinar una política económica conducida a saltos y brincos. Economista, quiero ir a otro tema. El gobierno del presidente Daniel Noboa pues va a decretar el toque de queda a partir del próximo 3 de mayo en 9 provincias y 4 cantones del país. Hay sectores empresariales como el camaronero, el sector también comercial, ha señalado sus reparos. Dicen que las medidas de toque de queda los afectan mucho porque hay, por ejemplo, comercios, los emprendimientos, los restaurantes, algunos de ese tipo de comercios se ven afectados por el horario del toque de queda y plantean pues que hayan salvoconductos. Ya dijo el ministro John Reinber el día de ayer que no va a haber ninguna excepción de entregar salvoconductos a ciudadanos. Es decir, cómo deberían hacer frente el sector empresarial, el sector de emprendedores, justamente el toque de queda que es necesario. El gobierno plantea justamente en estas provincias donde la violencia a veces se incrementa. ¿Cómo manejarlo? El tema de que no se afecte tanto la parte económica de la producción, justamente de la generación de ventas en horario nocturno, que va a estar totalmente restringida la circulación de personas a partir de las 11 de la noche en 9 provincias y 4 cantones del Ecuador. Realmente, el tema de la inseguridad del país es algo tremendo. Nosotros, acostumbrados a ser la isla de paz, nos encontramos de pronto con esta herencia de gobiernos anteriores que es algo horroroso. Yo hace algún tiempo he dicho que el Ecuador estaba sí, en una guerra no declarada. Nos habían declarado guerra y el Ecuador como que no se daba cuenta. Y la guerra venía principalmente, la conducción de esa guerra desde Cuba y Venezuela. No, Cuba, desde la época de Fidel Castro, de Ramiro Valdés, el jefe de la G2 del Servicio de Inteligencia de Cuba, que fue a gobernar Venezuela, colonia de Cuba, por unos 2 años y le puso bajo absoluto control, etcétera. Entonces, desde ahí y con el dinero de Venezuela venía esta guerra no declarada, que las vimos en algunas de las manifestaciones, cuando se veía grupos bien provistos, entrenados, con unas bazucas artesanales y cosas por el estilo. Y Destruyeron este bienes aumento públicos con del, eso. Muchos bienes públicos destruyeron con eso. claro, claro, y hemos visto un aumento de la violencia, un aumento del narcotráfico, que el narcotráfico es una de las armas que utilizan estos sistemas del socialismo del siglo XXI para financiarse, porque como administradores son muy malos. Por ejemplo, PDVSA exportaba antes de Chávez como 3,5 millones y ahora creo que exporta 1,2 millones. Pero entonces compensan con, obviamente, como se va a demostrar probablemente en los juzgados de Brooklyn, o en el caso de Maduro, con el apoyo perdón, Salud. al narcotráfico. Entonces nosotros, aquí se ha hecho todo para fomentar el apoyo al narcotráfico y estamos en una guerra no declarada que es tremenda. Ahora, dentro de ese contexto, tenemos entonces que meditar. ¿Puede haber excepciones? Tal vez sí. Hay restaurantes que quisieran estar abiertos, Correcto. hay matrimonios que se han planeado, como le veía ayer a una persona inteligente, a un líder de la empresa de los gremios turísticos, puede haber matrimonios, puede haber muchas cosas planeadas, pero de pronto viajes, de pronto tenemos esto. Yo no creo que el presidente, con toda la inteligencia que tiene militar, con todos los servicios de inteligencia, no se dé cuenta de eso. Pero la pregunta es por qué entonces no hay salvoconductos. Entonces seguramente porque conocen
más de lo que nos están diciendo, y tal vez no nos dicen para no asustarnos o no nos dicen para no prevenir a estos grupos terroristas, Correcto. pero se dan cuenta de que no pueden dar estos salvoconductos. Yo creo que tenemos que tener paciencia, también pensar, bueno, yo apuesto que la gente de la industria turística, digamos, de Ucrania, estaba muy molesta con la guerra, pero fue una cosa que les cayó de pronto. Nosotros estamos muy molestos con la violencia, nos ha caído, es algo de fuerza mayor y lo que está haciendo, no fuerza mayor, es algo, en este caso, hecho muy mal, con muy mala intención y el gobierno está tratando de lidiar. Lo que sí hay que tomar en cuenta también es que hay un paso que es la Asamblea Constitucional, como la Corte Constitucional, que tiene que revisar el decreto de emergencia que todavía no ha sido enviado Correcto. para ver, estudiar estos temas. Seguramente habrá diálogos entre la Corte y entre la Corte y el Ejecutivo para tratar de sacar lo mejor posible de decreto en cuanto al toque de queda, pero también hay que tener mucho cuidado. En Bloomberg salió un artículo muy preocupante sobre el tema de las libertades en el Ecuador. Entonces, el presidente Noboa, y está pasando permanentemente en la página de Bloomberg ese tema. El artículo es escrito por un corresponsal muy respetado, que conoce muy bien el Ecuador. Entonces, tenemos también que pensar, y eso creo que el presidente Noboa se debe estar dando cuenta, de que no podemos dar una imagen de ser un grupo, un gobierno, que tenemos un gobierno autoritario, no, muy autoritario de derecha, como antes tuvimos uno de izquierda, porque eso también, primero, va en contra de la democracia, de las libertades personales, pero también, curiosamente, en contra de la inversión extranjera directa que quiere un Estado de Derecho donde no haya un autoritarismo que elimine a los recursos de apelación que puede tener un inversionista. Economista, el tema de la estado de sección justamente, si bien es cierto, limita la circulación en un horario de 11 de la noche a 5 de la mañana, pero hay acciones que se podrían emprender también en horarios de trabajo, turnos rotativos y algunos sectores justamente que pueden canalizar este tema porque el hecho es que va a durar 15 días este toque de queda. Pero pues el argumento es que podrían presentarse algunos problemas en cuanto a el personal o los negocios, comercios que trabajan principalmente en horario nocturno. Todo esto es por el bien de la seguridad. Al final del día son 15 días de que el gobierno puede tomar el control de muchas zonas del país donde la delincuencia organizada justamente está causando estragos. Sí, sí, tenemos que confiar, bueno, hasta que se demuestre lo contrario en el gobierno y de que está haciendo las cosas bien, como parece que se están ya viendo resultados como la reducción de la violencia, ¿no? Tenemos que confiar que el gobierno está haciendo todo lo posible para reducir y causando el menor daño posible a la ciudadanía, porque eso le afecta también al gobierno. No, primero, el gobierno tiene la obligación de preocuparse por el bienestar de la ciudadanía, por el bien común, pero inclusive políticamente no le interesa afectarle a la ciudadanía, perder popularidad, perder la capacidad de pues, luego, por ejemplo, en las elecciones para alcaldes y bueno, concejales y todo eso, que le vaya mal. El gobierno esperamos que esté haciendo las cosas muy bien, pero también requiere sacrificio de los ecuatorianos en cuanto a que, sí, lamentablemente va a haber restaurantes cerrados, va a haber, no habrá espectáculos nocturnos, etcétera, y eso es así. Pero también
probablemente el que no haya excepciones en cuanto al toque de queda le facilita al gobierno agarrar, perseguir, saber quiénes son los que se están movilizando y que tal vez se están movilizando a pesar de todo, porque están dedicados al narcotráfico y cuestiones por el estilo. Entonces en la noche les conviene moverse de todas maneras. Entonces yo creo, es una pena que estemos en estas circunstancias, pero hay que tener poca paciencia, confianza, cooperar, pero eso sí, estar atentos a que esto ocurra lo menos posible y que las libertades no sean afectadas. Finalmente, economista, usted vislumbra que el país va por camino de crecimiento, se esperaba un crecimiento en 2.1%, hay proyecciones del FMI de superar o llegar por lo menos al 2.5%. El presidente Noboa decía que él cree que podríamos llegar hasta el 3% a finales de año en este 2026. ¿Cómo ve usted ese crecimiento económico en el país para finalizar? Nosotros tenemos un buen departamento de investigación en analítica, ¿no? Muy buen departamento que nos contratan bancos de inversión del exterior, etcétera, y nosotros estamos pronosticando alrededor de un 2.5%. El presidente, si espera 3%, ojalá que tenga razón. Ojalá que él esté viendo cosas, porque él está viajando mucho, haciendo acuerdos de tratado de libre comercio, tratando de conseguir inversionistas, empapándose de lo que está pasando afuera. Es una persona que tiene sofisticación, habla varios idiomas, por lo menos inglés muy bien. Entonces, ojalá que tenga razón. Ahora el país puede tener, ahora un 3%, pero ya debemos acabar con tratar de hacer lo mismo siempre y querer obtener otros resultados como vivía este. Eso ya es un signo de locura. Nosotros seguimos con la misma estructura de la economía. Por ejemplo, las empresas estatales, que ni siquiera tienen balances. La Correcto. ley, la ley de empresas públicas dice que Petroecuador, por ejemplo, debe tener balances anuales auditados por una empresa auditora de prestigio mundial, ¿no? Que la escoge el contralor. Los últimos dos contralores están en la cárcel. No ha habido balances por 20 años. No se preocuparon, tal vez a propósito, de no escoger, Muy bien. de escoger a la empresa esta de que audite. Entonces yo creo que nosotros ya debemos pensar por qué los hospitales, como el Pablo Arturo Suárez, por ejemplo, acá en Quito, sigue en la misma situación que hace 25 años, que Correcto. no se encuentran medicinas. Algo hay que cambiar, hay que, perdón, y con esto concluyo, hay que deshacerse de esta estadocracia, pensar que el Estado es una maravilla, cuando realmente los que somos una maravilla somos los ecuatorianos individualmente. Y el sector privado justamente en el apoyo a la inversión. Gracias al economista Ramiro Crespo, analista económico, por estar con nosotros. Que tenga usted una buena noche. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias, un gusto. Y para finalizar brevemente, pues hoy se hizo oficial ya la incorporación de 2.085 nuevos profesores. Fue en Quito, el presidente Daniel Noboa pues oficializó el ingreso al sistema educativo nacional de estos 2.085 maestros. Finalmente son 18.236 los profesores que se han unido a las aulas desde noviembre de 2023 gracias al programa Educa Empleo. Con ello terminamos este programa de Diálogo Nocturno. Será hasta una próxima oportunidad. Que tengan todos ustedes una muy buena noche. Y 99 presentó Diálogo Nocturno. Hasta la próxima.